Desde mi perspectiva, lo que tenemos que garantizar es la producción de petróleo para el país, nuestro consumo interno, porque también hay consideraciones ambientales. Y por eso nosotros, para la generación eléctrica, lo que estamos planteando es ampliar las fuentes renovables de energía. Muchas gracias, Presidenta. En un segundo tema, sobre la encíclica del Papa que nos leyó ayer, quisiera también recordar el libro Tecnofeudalismo del exministro de Grecia, Yanis Varoufakis, en el que propone que los dueños del capital son los dueños de las grandes plataformas tecnológicas. Y sobre esto, preguntar si desde la política pública de México se analiza pues alguna reglamentación o regulación para proteger a los consumidores, a los usuarios, de la irrupción de una economía digital que se basa en la psicología del comportamiento, de las emociones y en los miedos. Fíjense, la Ciudad de México y algunos estados de la República han prohibido el uso de celulares en las primarias. Yo le pedí a Mario que hiciera una consulta con padres y madres de familia, por lo que significa en términos del uso de la inteligencia artificial, las plataformas, las redes sociales, para ver qué opinan los padres y madres de familia a este respecto. Creo que tiene que llegar un momento en que se regule. No estamos regulando la libertad de expresión, evidentemente, aunque está regulada de todas maneras en las leyes, pero sí es importante. Por ejemplo, Brasil, lo he dicho aquí, prohibió lo que se llama en inglés el scrolling, que es donde entran los algoritmos. Cuando uno entra a una red social, ya a todas, y vas con tu mano, con tu dedo, scrolleando, que no sé cómo se diga en español, moviendo la pantalla, bueno, la pantalla no, moviendo el contenido en la pantalla de manera digital, deslizando. Ahí es donde entra el algoritmo, porque dependiendo de los segundos que te quedas viendo un tema, entonces te va saliendo el mismo tema varias veces, pero no sabes si fue por tu elección o por un algoritmo que está manejado de una manera en que no es transparente, porque los algoritmos no son transparentes. Entonces, por ejemplo, en Brasil, que es de las regulaciones más fuertes, se prohibió eso. Entonces puedes usar las redes sociales, pero como antes, ya no con el famoso scrolleo que en realidad fue incorporado por TikTok, y después todas las otras redes se fueron incorporando este esquema. Entonces sí vale la pena esta discusión. Me parece que debe abrirse la discusión a nivel nacional, que no solo debe ser una opinión de la presidenta, pero es algo que el mismo Papa León XIV está planteando como un tema que le parece fundamental para la humanidad en una visión de largo plazo y de las futuras generaciones. Entonces, me parece que es algo que debe discutirse en México y que en todo caso se llegue a un esquema de regulación que permita pues que haya cierta, primero, transparencia, y segundo, pues que no estemos completamente en manos de estas corporaciones. Hoy salió una nota en La Jornada, creo, o es de ayer, no sé, que dice que los jóvenes mexicanos son de los que más usan en el mundo el celular. Cuando la vi se la mandé a Abraham Carro, que es el Instituto Mexicano de la Juventud, porque no se puede vivir pegado al celular. Ayer una compañera, estábamos en el barco ahí en el Día de la Marina, un paisaje hermosísimo, y una compañera estaba con el celular, le digo, disfruta el paisaje unos minutos en vez de estar viendo el celular, que es una muy buena herramienta de trabajo, evidentemente, sobre todo pues de comunicación. Por ejemplo, en el gobierno pues obviamente usamos las plataformas de mensajes,
pues para poder resolver un tema de comunicación que de otra manera tardaría mucho tiempo. Pero el exceso en el uso de las plataformas pues también genera problemas incluso de ansiedad en los jóvenes, está totalmente documentado. Se recomienda, por ejemplo, no usar el celular cuando se va a dormir, porque te genera una activación en el cerebro que después te cuesta mucho trabajo adquirir el sueño. En fin, recomendaciones, por lo menos tiene que haber recomendaciones, no uses las redes sociales más de tanto tiempo, el celular más de tanto tiempo, por lo menos recomendaciones, porque sí genera muchos problemas, incluso de salud mental y de convivencia social. Entonces sí es muy importante que se discute este tema. Por eso vamos a seguir, hoy ya no nos dio tiempo, pero con la encíclica de Humanidad Magnífica para que, porque es muy interesante y que se abra la discusión en el país. Ya van a decir que quiero censurar, no, no es censura, es algo que todas las madres y padres de familia deberíamos tener en cuenta. Ahí ahora, lo digo porque tengo amigas, amigos, hijas, hijos, nietos. Bueno, que desde muy bebés se les da la pantalla. Entonces, eso genera problemas después. Entonces, toda esa información debe estar abierta a la gente, para que la gente también tome sus propias decisiones, pero es muy importante informarlo para que pues la actividad social y la actividad de aprendizaje pues siga siendo una actividad distinta a solamente la pantalla o la inteligencia artificial, que se ha vuelto hoy hasta el psicólogo o psicóloga de muchos jóvenes. Entonces, no es neutra. A lo mejor puede ser útil en ciertos casos. Nosotros pues utilizamos la inteligencia artificial en varios temas para analizar una imagen de cáncer o de una mastografía. Puede ayudar muchísimo, pero también hay que saber hasta dónde. Entonces es importante que se discuta a nivel nacional. Muchas gracias, Presidenta. Ya para finalizar y vinculando este tema con el llamado que usted hacía a la gente a que salga a las plazas públicas a estas jornadas de información, la primera ministra de Dinamarca acaba de declarar que existe un vínculo totalmente establecido entre el poder político, el capital, los gigantes tecnológicos y la inteligencia artificial, Presidenta. Y el propósito de todo esto es socavar la democracia. Coincidiría con esta afirmación, Presidenta, y también preguntarle si su llamado a esta jornada informativa en las plazas públicas tendría que revisar también cómo ha cambiado la economía de las familias mexicanas a partir del ejercicio pleno de nuestra democracia. La jornada de información es para recordar cómo era antes y cómo es ahora. Y también el llamado a la defensa de la soberanía. Y en eso también va la información que viene de fuera. Yo lo he dicho varias veces. Ya trajeron, por cierto, otra diputada de España. Está buenísimo, está genial. Sí, está genial. Son los nuevos cuadros de la política mexicana. Sí, o sea, tener que traer una diputada española para hablar de la soberanía nacional, pues está un poco, kafkiano, por lo menos. Sí, está curioso, está muy curioso. Bueno, sí hay redes internacionales que influyen y que pretenden influir en elecciones, en decisiones de los pueblos, que violan la autodeterminación. Y lo más importante es que se abra esta discusión, que se discuta. Y en efecto, los dueños de las grandes plataformas pues son los más ricos de los ricos de los ricos del mundo, cada vez más. Y lo dice el Papa, no lo decimos solo nosotros. Entonces, todo esto tiene que conocerse, tiene que abrirse, tiene que discutirse.
Muchas gracias, Presidenta. Que tenga Vámonos. Buenos días a todas y a todos. Nos vemos mañana. Buen día.